Hoy nos reunimos con una de las voces más importantes del Huayno con Arpa y también por una fecha muy importante de Don Sósimo, 37 años de pasear tu arte, tu talento, tu música, tu estilo. Buenos días, Eduardito. Chacón, gracias por la invitación, ¿no? Purito Perú, gracias. Igualito que tú. Igualito que amo. Venga usted más acá. Contentísimo de ver estar, ¿no? Y ya me queda solamente, pues, ya 2 semanas Una para poder, semanita, ¿no? 2 semanitas para poder celebrar mi aniversario. Papá lindo, si podemos hacer un balance, que es difícil porque son 37 años, y no solamente 37 años de vida, sino de éxitos. Si pudiésemos hacer un balance de esos 37 años, un tema que tuvieses que elegir como el mejor de tu repertorio, yo sé que es dificilísimo, porque son tantos éxitos además. Bueno, lo que a mí, lo que yo me siento contentísimo es con mi trabajo, es Sarita, ¿quién será? Y así eres tú, ¿no? Que bastante. Es una cosa que pasa en la vida, ¿no? Si eres tú, un tema que bastante también me gusta, Basado en la realidad, ¿no? basar en la realidad, ¿no? Y Sarita, bueno, estás hablando de una mujer como, ¿no? Que lo ama, lo quiere, ¿no? Y quién será también, ¿no? Es un tema también que es la idea de la vida, ¿no? ¿Quién Un será? sueño, ¿no? ¿Quién será la que me ¿Quién quiera será? así, ¿no? ¿Quién será? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Y es un tema que gusta bastante al público. Ujú. Es Estás que te había... bailando, ¿quién será? ¿Quién será? Y ya, si se Ya, presta uno para poder enamorar también, ¿no? claro, ¿no? Ese momento que quiere casarse conmigo, ¿no? Conmigo. Entonces la gente goza ahí en el baile, sí. Y vamos a gozar precisamente estos 37 años el sábado 15 en los portales de Guayabamba, local emblemático también que también es parte de la carrera de muchos artistas del Huayno con Arpa, ¿no? Bueno, yo comencé ahí, Ahí ya Eduardito, ves. ¿no? Ya, mira, de lo que tenía mis 17, 18 años, comencé a cantar en Guayabamba, y sigo cantando en Guayabamba, ¿no? Son 37 años. Y claro, ¿Te eso. acuerdas cómo era el Guayabamba de antes con el de ahora? ¿Ha cambiado No, ha mucho? cambiado bastante, ¿no? Antes era pues local así simple y ahí comenzamos a Y ahora trabajar. tenemos cielo Sí, acústico, la pantallas CUP, LED, escenario sí, ha cambiado profesional, bastante, bastante. Eduardo, Pero bastante. también para bien, ¿no? Porque la comodidad del público, ¿no? Lógico, porque la música sigue avanzando, el folclore sigue innovando, ¿no? Estamos para para poder, ¿qué te digo? Trabajar con cualquier artista, ¿no? Igual estamos preparados. A nivel A nivel del animal, así exacto. que sea No, salsa. y también decirle al público que nosotros estamos felices porque si bien usted tiene 37 años, tenemos todavía por lo menos unos 50 años más de carrera, pero usted también está ya cediendo la posta de a pocos a su heredero, a su sucesor, ¿no? Bueno, sí, tengo la oportunidad, ¿no? Mi papá, estamos conversando, ¿no? Ujú. Porque mi hija es ya en profesional ya. Y me dice, papá, me dice, como también tengo muchos imitadores, mis seguidores que cantan mis canciones, conversando con mi hijo, papá, me dice, ya, hijo, si tú te Si le gusta, gusta. te nace, a buena hora, soy tu padre, ¿no? Para apoyarte. Y ya, pues, hijo, y a Dios gracias, sí, tengo, ¿no? Que ya un hijo ya que ya grabó, ya está trabajando en el escenario conmigo, ¿no? De poco en poco Ah, también, ya. ¿no? Me siento contentísimo de ver, ¿no? Que sigue ese estilo con mi hijo, ¿no? Cochamarquino, fundador, Cochamarquino, ¿no? ¿no? Ese estilo que le tocan muchos artistas, Jaranero. jaranera. Papá, y debe ser también un placer pues, saber que tu sangre va a continuar tu legado, va a continuar esta manera de seguir escribiendo la música en la historia, ¿no? Eso me da una alegría, ¿no? Yo no pensaba, Eduardito, no pensaba eso, ¿no? Y que te digo, pues, si un día mi papá me senté con él, ¿no? Y terminó su carrera y mi papá me dijo, también a veces, ¿no? Cuando algunos imitan mis temas, ¿no? Entonces, papá, sí, le he visto cantar de muy chiquillo, cantaba baladas, esas Yo cosas, tengo ¿no? una foto de tu persona con tus dos hijos en el Santa Rosa. Claro, y ellos no ahí, ya, pero Dios gracias, ya grabó y ya está trabajando ya ¿Qué te conmigo. parece si después de un poquito de música venimos y conversamos con el heredero? ¿Te parece? No hay problemas. Pero adelantemos también a los amigos que el sábado 15 de diciembre en los portales de Guayabamba la cartelera es simplemente de lujo. Me voy a permitir acercar. Mira, tenemos un poquito de todo. Directamente de Ancash, ¿quién llega, papá? Sí, estamos en mi Guamán, ¿no? La Noemí, la señora Ley llega, también llega Flor Javier. Oye, este va a ser un bonito mano a mano. ¿Ah? Uy, va a estar precioso. Voy a estar en primera fila para ver a ver cómo, si la señora Ley o si la sensación de bueno con Requinto ve quién ahí cabecea más fácil el gol, Ahí ¿no? está, ya. También tenemos a nuestro Javiercito Dolores, Dani Mendoza, los Super Brillantes del Ande, Muñequita Sally, Nicole Carvajal, En Chimaicha.
Chimaichera, y también tenemos acá, pues mira, la orquesta, ¿no? Los adolescentes, Sí, ese no, y ¿no? después te poníamos la banda, también los negritos. Sí, entonces La momento. cofradía de negritos, tenemos danzas también, los diamantes de Cochamarca. Sorpresas también. Yo me imagino, ya. Sí, hay sorpresas, sí. Sorpresotas. Sí, porque no podía tanto prepararme porque tuve mal de salud, ¿no? Recién ya me estoy restableciendo. Ya, regresando con fuerza. sí, con fuerza, sí. ¿Y qué tal si empezamos con fuerza hoy día y en vez de un tema soltamos dos, mano a mano aquí en Purito, Perú? El sábado 15 de diciembre y hoy día lo tiene aquí en Purito, Perú, un mano a mano entre la señora Ley y Flor Javier.